Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un cuadro muy famoso que se llama Los embajadores de Hans Holbein el joven, que era hijo de Hans Holbein el viejo. Es un cuadro muy conocido. Si no lo conocéis no pasa nada porque hay tantas cosas que desconocemos que al final da igual. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos a ver. Aquí están los embajadores. Son de 1535. ¡Ah! Que no tenga un reflejo. Bien, mirad. Hay un clérigo, los que van de largo pertenecen a la iglesia, y los que son laicos van vestidos cortos. A ver si puedo más luz. Claro, más luz son más reflejos, ¿vale? Entonces, fijaros, lo he titulado Información encriptada, por esto que hay aquí, que ahora os lo contaré, que se le llama también un hueso de sepia, un hueso de jibia. En realidad es una calavera, pero hay que verla cuando te estás yendo, hay que verla de soslayo o con un cristal cóncavo. Es un cuadro alegre, no creáis que es un cuadro triste en absoluto, es un cuadro muy renacentista, ya estamos entrando en el manierismo. Eh, Son dos amigos, esto es Westminster Abbey, el suelo es un suelo que dice en italiano, pero en realidad es bizantino, yo lo conozco bastante porque está mucho en Turquía. Lo que pasa es que Bizancio emigraron muchísimo a, ¿cómo se llama? Y contribuyeron al Renacimiento italiano, emigraron a Italia. Este suelo es bizantino 100%. Aquí hay una alfombra, que es una alfombra de la Capadocia. Se sabe por los colores que tenían y tienen una alfombra maravillosa. Mira, si los flequitos tenían trenzas, significaba que la que lo había hecho era virgen. Siempre lo hacían chicas adolescentes porque tienen, y los niños también tienen unos dedos muy flexibles porque están confeccionados en un telar. Y este es un obispo, ahora os lo contaré su historia, un obispo con 20 años. Para ser obispo tenías que tener 25 años mínimo, pero su padre es presidente del Parlamento en Francia y tiene el favor del rey, y el rey tenía poder, se lo pedía al Papa y el Papa daba como una dispensa, entonces él lo hicieron obispo pronto. Este es el que encarga el cuadro, se llama Jean de Dinterville y bueno, lo pone en su castillo, ahora mismo está en la National Gallery y mirad, lleva seda, lleva esto que veis aquí es lince, y lleva un medallón que es el de San Andrés, que solamente son 100, que es el equivalente al Toisón d'Or español, al Toisón de Oro y a la Orden de la Jarretera inglesa. En fin, para demostrar el poder, ¿no? Ambos son embajadores y están en una delicada situación en Inglaterra. Han sido enviados por el rey, él también por el Papa. Él va a estar después en Venecia de embajador, va a estar en la Santa Sede. Ha sido enviado por Francisco I de Francia, que está muy inquieto con todo lo que está sucediendo en Inglaterra. Porque ya sabéis que aparte de Lutero, ya, ¿cómo se dice? Fracciona Occidente, lo, lo tritura, sobre todo la parte norte, y después porque había muchísima corrupción, hay acción-reacción, ¿no? Y entonces ahora tenemos a Enrique VIII le obsesiona el nacimiento del Estado. España es el primer país en Europa, los reyes católicos son los que crean el Estado, el concepto de naciones del siglo XIX, ¿no? Esa concentración, ¿no? Y entonces en Inglaterra están obsesionados Enrique VIII porque han tenido una guerra civil, la de los Yorkshire, Lancaster y Yorkshire, que es la guerra de las rosas, la habréis visto en las películas, ¿no? Y entonces quiere un hijo varón para que sea rey, ¿no? Y resulta que hay una tradición, y es que Enrique VIII se casó con la viuda, que es tía, me parece que es tía abuela del rey actual, Carlos V, que es muy poderoso y que es quien tiene poder sobre el Papa. Entonces, además de eso, Carlos V se ha casado con una esposa, Isabel de Portugal, que todavía es más poderoso. Y bueno, tienen a todos muy inquietos. Tiene a Francisco I muy inquieto,
tiene Enrique VIII muy inquieto porque supone una amenaza para ellos, porque la realidad es muy cambiante a cada momento, ¿no? Y las mejores alianzas son las alianzas de los matrimonios de Estado. Bueno, ahora os lo cuento. Entonces manda a estos embajadores porque él, Ana Bolena, ya está embarazada, ¿no? Y manda a estos embajadores porque está Clemente VII, lo manda Francisco I, lo manda para ver si puede, digamos, negociar, porque Enrique VIII se ha casado con la viuda de su hermano que ha fallecido, entonces tiene la obligación de casarse con la esposa. Es una tradición medieval, una tradición antigua, ¿no? En España también existía. Te casabas con la viuda porque esa consanguinidad seguía existiendo, ¿no? Entonces él quiere tener un varón para que sea rey, y tienen una hija. Entonces se deja embarazada Ana Bolena, y Ana Bolena tiene una hija, Isabel, que será después reina, de Queen Virgin, que de Virgin no creo que tuviera mucho, pero bueno, que no se casa, etcétera. Pero mientras tanto, ellos están, él le dice al rey que por favor que no haga público, porque ella va a ser coronada, que Ana Bolena, que no haga público el que está embarazada y tal, y él dice que sí, que lo va a hacer público, porque entonces ya no puede negociar nada con el Papa, porque el Papa supone que está, digamos, expulsando a su esposa legal, en fin, un lío. Y aquí están los dos embajadores que además son amigos, y para celebrarlo él encarga un cuadro. Él ocupa más espacio. Entonces, todo este cuadro, ahora os lo contaré, está lleno de misterios. Aquí hay un laúd que con una cuerda suelta, una fibra suelta, que eso supone que hay caos. Hay también un libro que está en alemán. Hay también, de todas formas, este es un retrato renacentista, es muy de retrato, es el que retrata a Enrique VIII, porque él está en Basilea, él nace en Augsburgo, pero con el tema de Lutero, y después de Basilea, pues claro, no tienen encargo, los artistas pues, no, se tienen que emigrar, porque si no, entonces está en la corte en Inglaterra, y es ayudado por Cromwell, para introducirse en los Tudor, ¿no? Enrique VIII es Tudor. Y bueno, están aquí los dos. Y la parte de arriba está llena, tenía muchísima importancia las matemáticas en el Renacimiento. Pues hay un astrolabio, una serie de bolas del mundo, es todo un misterio. Las cortinas son adamascadas, y él lleva en su emblema, él es señor de Policy. Este cuadro le encarga, y va a estar en un castillo hasta que es vendido, en un castillo de su familia, que después cae en desgracia. Él muere con 33 años y él muere con 51. La gente vivía mucho menos que ahora. Y este cuadro va a estar en la entrada, me parece que son casi 3 metros por 2,5. Va a estar en una entrada de un castillo, en un descansillo que hay, de tal manera que esto se puede ver cuando vas con las escaleras y tal, se puede ver perfectamente. Entonces, estos son todos temas matemáticos, el globo terráqueo, hay también un reloj de pastor que se llama, en fin, hay una serie de cosas que todos tienen un significado, es una iconografía, está mandando un significado, pero de alguna forma el mensaje que está mandando es, mirar, ni la música, ni el arte, ni la ciencia, porque en este momento en el medievo han estado muy abandonados la matemática y la física, pero ahora no, ahora hay una revolución científica ahí en ciernes que va a dar lugar después a una revolución burguesa, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar, ¿no? Pero el artista viene a decir, ni el arte, ni la ciencia, ni el cientifismo abarca lo que es la realidad, bueno, porque esto es producto de la imaginación que se demuestra y tal, pero la realidad es mucho más gigantesca, mucho más vasta y mucho más hermosa, menos fatua, en fin, y es muy bonito. Mirad, un embajador tenía que, se pone aquí con sus mejores galas, la camisa de seda, el lince, lleva un abrigo de piel tremenda, pero este es un hombre que nada más que por la actitud que tienen los pintores, los artistas en general, siempre suelen captar bastante bien el alma de los que tienen delante, ¿no? Por decirlo así, de forma grandilocuente, ¿no? Y entonces, pues, está tapado hacia adentro, ocupa muchísimo más. Esta es la praxis y ética, opuestos y complementarios, como en la política, ¿no? Ya os digo que su padre es presidente del Parlamento, los dos son de familias súper poderosas, pero él de familia más poderosa. Lo que pasa es que los dos son muy cultos, son hombres renacentistas,
fascista. Él después, su familia cae en desgracia porque tres hermanos, él era el hijo 19, tres hermanos suyos están complotando, que dicen en Sudamérica, contra el rey Francisco I. Entonces al final les quita poder. Porque mirad, para ser, ahora lo cuento, para ser, aquí está, here you are, para ser embajador te costaba el dinero y parecen mayores, pero en realidad son jovencísimos. Y además tienen como una daga donde pone la edad de cada uno, le pone en latín. Y estos son todos los objetos así que tiene que ver con las matemáticas. Bueno, aquí está la calavera que se ve, mirar, esto se representa así, está encriptado. Mira, en arte, ahora seguiré hablando de esto, señores, otra vez. En arte hay muchísima información encriptada. Hay... ¡Uy! Se me van a caer las cosas. Hay... no quiero explicarlo porque si no me censurarán el vídeo, porque no será posible para niños. Hay escenas eróticas de santos, o sea, que no es la calavera esta que está así, que parece, que se le llama unos huesos de sepia, realmente no es el primer figura encriptada. Hay muchas figuras de cuadros famosos en los cuales el artista está haciendo trampa, está jugando con los que tienen, con el espectador, está, digamos, mandándole mensajes encriptados que el que la ha encargado pues no necesariamente lo ve, ni el que lo observa, en fin. Y por eso este cuadro siempre ha levantado muchísimo morbo, porque de alguna forma es como nos está mostrando lo que es el Renacimiento. Estos hombres, los dos han estado en la universidad, hablan perfectamente latín, es como una crónica del Renacimiento, ¿no? Son hombres cultos, son hombres sensibles, y porque, mirad, si el rey te mandaba como embajador, él está 2 veces en Inglaterra, significaba que tenía confianza en ti. Entonces no te daba dinero, o sea, si las cosas salían bien, te concedía feudo, que significa poder y dinero, pero claro, había muchas cosas en el aire. Y entonces ellos tenían que ir bien vestidos, con sus mejores galas, tenían que ser discretos, tenían que hablar idiomas, a ser posible latín, que era la lengua, como hoy es inglés, la lengua que se entiende de todo el mundo. Tenían que ser espías, que hoy también lo son. Y por ejemplo, en Inglaterra, si un parlamentario hablaba con un embajador, o sea, con alguien de la diplomacia, dejaba de ser parlamentario. En Venecia, a partir de 1482, lo tienen prohibido. ¿Por qué? Porque ellos, su misión es saber de primera mano, para explicarle a su rey, porque las realidades son muy cambiantes, cómo está el Estado, cómo está funcionando en ese momento. Entonces, claro, por un lado tenían la obligación, digamos, de abrir vías comerciales de su país para que exportara, etcétera, etcétera. La economía es exactamente igual que hoy, pero sobre todo eran espías. Entonces, tenían que vestir bien, tenían que tener un buen cocinero, para que eso era imprescindible. Tenían que ser buenos conversadores, tenían que ser hombres de mundo, con mucha cultura, con mucha clase, saber estar en cada momento, saber ser ecuánime ante la adversidad, ante las malas noticias, saber, como diría yo, no ser coléricos, no, porque son... Y de hecho, los símbolos, si os fijáis hoy día, no han cambiado tanto, ¿eh? Ellos, el símbolo de los diplomáticos, son una vara de acebuche, que es un olivo joven, que es lo que llevaba, ¿cómo se llama? El del vellocino de oro, como no me acuerdo ahora... bueno, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en vez de llevar, como nosotros, con un pañuelo blanco para decir que iban en son de paz, llevaron una vara de acebuche para decir que no tenían nada que temer, porque eran personas que no estaban haciendo la guerra, ni amenazaban, ni iban a hacerle daño a nadie, ¿no? Entonces, si os fijáis en los diplomáticos, su cuello y sus puños son todos olivos jóvenes, el dibujo que está bordado en oro, el acebuche. Y bueno, no sé por qué os contaba eso, porque estaba contando un poco cómo los diplomáticos tenían que comportarse. La mujer tenía que ser muy discreta, ellos tenían que ser poco de cotilleo, tenían que ser gente, pero tenían que ser a su vez como una esponja que absorbía la información de todo lo que estaba pasando en ese momento, políticamente y personalmente, como en el caso de Enrique VIII,
para intentar llevar a cabo una negociación, porque ellos eran los que evitaban guerra y los que evitaban conflictos. Pero claro, estos dos pues se dieron de canto en las narices porque resulta que Enrique VIII pues se hizo el jefe de la iglesia anglicana, cabeza visible de la iglesia anglicana, y rompió con el Vaticano y con el Papa, lo cual llenó de furia a los españoles. En fin, voy a ver si os cuento un poco cómo va el cuadro. Bueno, el cuadro de los embajadores es de 1533. Todo eso porque en estos objetos que va dejando el pintor que os he contado, va dejando también mensajes encriptados, ¿no? En latín y tal. Eh, hay un cuadro también de Hans Holbein, me parece que es Enrique VIII, que está en el Thyssen en Madrid, que es un cuadro muy famoso, porque él tiene que emigrar, él se va a Basilea, se casa con una mujer de Basilea, tiene hijos, pero tiene que emigrar porque están en plena, Lutero, digamos, ha tenido mucho éxito en toda esa zona, entonces emigra a la corte inglesa. Allí la primera vez que va no tiene tanto éxito, pero la segunda vez que va sí, ya lo hacen pintor de cámara del rey, etcétera. Y entonces está, digamos, intentando meter cabeza, pero Hans Holbein, el joven, va a morir de peste, en una epidemia que hay de peste, no sé. No muere, no muere más, yo no me acuerdo, lo estuve leyendo su edad, pero es que esto de estar todo el día calculando la edad de la muerte a los pintores, los artistas, es un poco macabro y a veces que no lo hago. Bueno, él hace un doble retrato mira, los retratos de esta época como que están emergiendo, no son tan comunes, entonces los retratos se hacían como muy pegaditos y no se hacían tan separados como es aquí. Y además de eso, digamos, la postura que tiene, ¿no? Un hombre de acción, sin embargo, un hombre de contemplación más intelectual, más introvertido. Sin embargo, el intelectual, digamos, tuvo muchísimos más encargos. Bueno, pero él también estaba como para la Santa Sede. Bueno, digamos, el político es los dos trabajan para Francisco I, Jean de Dinterville, pero al final Francisco I, un hijo suyo, hace que se case con la sobrina del Papa, porque el Papa era en Antonia, todo grande familia italiana. Ya sabéis, los Medici, yo qué sé, en fin, toda la familia importante, la familia del Este, en fin. Jean de Dinterville y Georges de Selve. Georges de Selve le dan el obispado con 20 años, porque el padre es muy poderoso, y no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el sitio, pero nunca llega a estar de obispo en esa zona. Él, digamos, como que gana dinero y tal, pero no, porque el rey le está continuamente, es muy inteligente, muy culto, le está mandando, o el rey o el papa, yo creo que será el papa, no lo sé, yo creo que son Francisco I de los dos, lo está mandando misiones en Venecia, la Santa Sede, un montón de sitios. Bueno, Jean de Dinterville es el que encarga el cuadro y lo pone en su castillo, que está hasta prácticamente el siglo XIX, que la National Gallery lo compra. Bueno, Hans Holbein, el joven, nace en 1497 y muere en 1543, o sea, muere con 46 años, ya estoy yo calculándole la edad. Es un óleo y temple sobre roble, era muy habitual usar la madera de roble, y es un retrato del Renacimiento. Ya os he dicho que los ponía muy juntitos y esto los puso separados. Es totalmente original en lo que hace. Es el Renacimiento del Norte, porque hacen cosas totalmente diferentes. Ellos manipulan mucho el aceite, y con el aceite puedes conseguir muchísima precisión, cosa que con las otras no. Lo que pasa es que ellos, el sur también, Italia importa el óleo. Es Renacimiento del Norte, que está en la National Gallery, y Hans Holbein el joven es uno de los mejores retratistas del Renacimiento alemán, junto, ya sabéis, que he hablado con Durero, etcétera, que en realidad lo que hacen es que enriquecen como al gótico tardío, porque hay una época que es como de transición, ¿no? Pero aquí hay perspectiva y de todo. Que el gótico tardío, que está ejemplificado de alguna forma con Matías Grunewald y con el progreso del Renacimiento florentino, pero lo que hacen es, digamos, Francia está en medio, que se dedica a la iluminación, ¿no? Entonces están, digamos, los del norte y están los del sur. Y lo que hacen, como hay a partir del siglo XI mucho tráfico de mercancía y tal, comercio, lo que hacen es influirse mutuamente. Uno importa la perspectiva no sé cuánto y los otros importan el aceite a la hora de trabajar.
Ya sabéis que Italia empieza 100 años antes lo que es el Renacimiento, en el 480. Y bueno, durante Hans Holbein el joven, durante el primer periodo de Basilea, que es entre el 1515 y 1526, desarrolla pues muchos temas diferentes que van desde mitología, lo hace tamaños grandes para lo que es la época, que lo hacía más pequeño. Y el arte de la Reforma Protestante, hasta los grabados, son muy buenos grabadores los germanos. No es casualidad que hicieran ¿cómo se llama? La imprenta, porque siempre les chifla el grabado. Bueno, y hace también, son buenos miniaturistas y tal. Pero empieza a crear el retrato, la estancia en Inglaterra, que tiene dos veces. Una va de 1526 a 1528 y la segunda 1532 a 1543. Y allí en Londres es donde la segunda vez muere de peste. Él mandaba dinero a su familia. Él es muy, muy buen dibujante y los retratos son muy admirados por sus contemporáneos porque él hace unos retratos muy fotográficos, pero no nos creamos que es tanta fotografía. Tiene el filtro de que les pone sus cositas, porque los retratos que tiene Enrique VIII lo pinta como un bestiazo. Bueno, era muy inteligente Enrique VIII, porque de hecho las reformas que hace en el campo hace que luego estén los yeoman, los landlords, que después van a facilitar lo que es la revolución agrícola y revolución industrial. O sea que todo tiene una razón de ser, y la idea que tiene de Estado de aglutinar y de hacer, como se dice, los nobles que sean cortesanos, de atraerlos a la corte. Pero en fin, como marido, mejor prescindir. De hecho, las imágenes de Holbein tienen un registro visual de lo que eran las celebridades de la época, porque pinta a Erasmo de Rotterdam, a Thomas More, que ya sabéis que le rebanan el cuello, a Cromwell, o sea, Thomas Cromwell y por supuesto Enrique VIII, que tenemos uno en la Thyssen de Madrid. Que Enrique VIII me parece que reina entre el 1509 y el 47, o sea, como 30, yo qué sé, 39 años, algo así. Soy pésima haciendo, yo soy de letra. Bueno, Holbein lo que hace es que los cuadros suyos los realza con muchos objetos secundarios, con numerosos símbolos y alusiones a motivos. Es muy irónico haciendo cosas. Entonces los embajadores lo que hacen es que los pinta durante la segunda etapa que va a Inglaterra, le encarga. Estos embajadores han pasado más a la historia por el cuadro que por lo que hicieron, porque murieron, ya os digo, el político muere con 51 años, pero ya había caído en desgracia a tiempo porque sus hermanos complotan, tres hermanos suyos, y os he dicho que es el hijo 19. Yo digo, madre mía, ¿cuántos hijos tuvo la madre? Y el otro muere con 31 años. Y lo hace en Inglaterra, este cuadro lo hace en Inglaterra entre el 32 y el 43, que coincide con la ruptura de Enrique VIII con el Papa, con Roma, debido a la decisión de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que había sido el matrimonio con su hermano, era la viuda de su hermano. Y lo que hace es que crea la iglesia anglicana, en donde él es la cabeza. Bueno, además de ser pintor del rey, Holbein también retrata numerosos nobles y mujeres y clérigos. Tened en cuenta que ya hay una clase que está emergiendo, que empieza a empujar y que empieza a contratar a los pintores. A Dios gracias, a los pintores, a los escritores y tal. Y entonces pues tiene también pintura de terratenientes, de estadistas. Es como una crónica de la época. Después, 100 años más tarde, está, ¿cómo se llama? Anthony van Dyck, que va del 1599 a 1541, que es también efímero y repite el ejemplo de Holbein y se va a Inglaterra, porque Inglaterra tiene más tradición de arquitectura que de buena arquitectura, me estoy refiriendo a esta época, que de pintura. Pero en un momento dado, hay este que os he dicho, que lo repite 100 años más tarde, se instala en Inglaterra porque está en la corte de Carlos I, que va a ser un coleccionista de arte, que después cuando se muere, como lo rechazan, pues se crea una almoneda y lo compran otras cortes de otros sitios, y esa colección de arte tan buena se dispersa por ahí. Bueno, uno de los retratos más importantes que pinta Holbein durante su segunda visita a Inglaterra es Los embajadores, The Ambassador, y el retrato es doble a tamaño real, del rico terrateniente Jean de Dientelville, que vive 51 años y es embajador del rey de Francia, y su amigo Georges de Selve,
que no se considera en francés de Sceaux, obispo de Laveur, pero que es un obispado que nunca va porque el rey siempre está mandando, por lo visto era muy astuto negociando a diferentes, a Venecia y a otros lugares. No me acuerdo qué más sitios. Ah, en Madrid también está, ¿eh? Bueno, la obra está impregnada de significado oculto y rasgos simbólicos, la mejor tradición del Renacimiento del Norte, que eran como muy particulares. Te pongo este objeto para que entiendas esta. Y bueno, la pintura, él era muy interesante, muy inteligente. La pintura posterior del Vanitas, sí, es un Vanitas, una vanidad. Memento Mori. Memento Mori en latín significa que vamos a morir en el futuro, que todos vamos a morir, y las vanitas, ¿no? Es como que te recuerdan, tal, pero es un cuadro alegre, ya lo digo. La obra es encargada por Jean de Dinterville, como os he dicho, que es un joven embajador, para conmemorar la visita a Londres de su amigo de Selve, que, dicho sea de paso, coinciden los dos. Para ver si pueden hacer algo con el tema de Enrique VIII, que al final no pueden hacer nada. Él no lleva ropas episcopales porque no es consagrado hasta un año después. Los dos hombres están en una misión diplomática que es engañosa y finalmente infructuosa para cubrir la brecha de Enrique VIII y la Iglesia de Roma, de ahí el nombre, en plural, los embajadores, que no pueden hacer nada. Y puede ser, por lo tanto, que el tema principal de la pintura, a saber que ninguna cantidad de riqueza material, poder o reconocimiento, como he dicho, todo es fatuo, puede prevenir la muerte, fuera la forma de Holbein, es decir, Thomas Cromwell, de decir que ningún hombre, incluido el Papa, había ni ningún poder puede detener lo que es inevitable, porque la muerte es democrática. En este caso, lo inevitable es la decisión de Enrique de crear su propia iglesia, que lo hace por diferentes motivos, porque quiere un heredero, etcétera, etcétera. Además de ser un retrato, también es como una es como la Polaroid ahí de la naturaleza muerta y le presenta como numerosos objetos como ahí renderizados. A ver, mira lo que os he dicho antes, toda la cantidad de objetos nos están explicando la forma de observar la realidad, la forma de percibir. Ya os he dicho que la matemática y la física en el Renacimiento realmente son dos retratos de dos hombres renacentistas, dos hombres cultivados, dos hombres que ven el progreso desde un astrolabio, etcétera, ven la realidad desde otra perspectiva. Bueno, y está explicando lo que la sensibilidad de la época. Ese cuadro es como una foto de familia. Está diciendo qué es lo que en ese momento hay. Hay muchos retratos de hombres eruditos del siglo XVI, contienen objetos que reflejan ocupaciones, intereses, porque si hacían un médico, pues le hacían como el fonendo, le hacían determinados cuadros. Pero el cuadro de Holbein es particularmente interesante por su atención al detalle, porque está mostrando algo más que dos personajes y la gran cantidad de información que contiene, que son los historiadores del arte se vuelven locos porque les chifla ahí sacar 50.000 conclusiones, cosa que detesto, pero bueno, pues debe ser que yo soy amanuense. Muestra que además del arte gótico renacentista, Holbein también estuvo fuertemente influenciado por el meticuloso realismo de la pintura flamenca primitiva, que ya sabéis que os he hablado, pues Jean Benet, Robert Campin, que son gente que le precedieron a él entre 1775 y 1444, y el maestro de Flemay. De todo ello he hablado y acordaros ¿cómo se llama? El matrimonio Arnolfini, que precisiona ahí la naranja, los zapatos, el clac-clac, el espejo de enfrente, en fin. La representación de las dos figuras es brillante, técnicamente brillante, y todo el simbolismo que tiene, toda la iconografía es totalmente excepcional. Y el de Dinterville a la izquierda realmente está vestido con lujosas ropas seculares, un pesado abrigo, que es una pelliza lujosa, que está forrado con piel de lince y una túnica de seda rosa. Y en su sombrero tiene la imagen de una calavera, que luego, esto es una calavera, pero hay que verla desde un ángulo para que se haga visible en el cuadro. Y bueno, sin personales, sin duda, el Memento Mori. Y el obispo erudito clásico George Self está vestido con ropas clericales menos ostentosas. Bueno, eso de menos ostentosas, yo creo que es un abrigo de mutón
maravilloso el que lleva. Lo que pasa que no muestra la seda, pero el abrigo que lleva es un abrigo muy caro, tan caro como el otro. Su postura es menos asertiva, o sea, no está mostrando esa, ¿cómo diría yo? Es que son ética y praxis. Este es el político y este es el clérigo. No está mostrando esa, es menos asertivo y de hecho ocupa menos espacio en lo que es el espacio del cuadro. Es como las raíces seculares de Interville y las raíces clericales de De Selve simbolizan como lo disfuncional de la alianza entre Francia, entre el Vaticano y como el conflicto general entre la Iglesia, el Papa y el Estado de Enrique VIII. Además, la imagen de la URSS es una época muy cambiante porque en el Renacimiento nada, nada es como en el medievo, todo está, porque ya se genera un progreso, hay también más laicidad, como se diría, una actitud más laica ante la realidad, ante los descubrimientos, ante las investigaciones y tal. Está el laúd, que tiene la cuerda rota, que está en el estante inferior, que es un símbolo de discordia. Y entonces lo que está mostrando es la idea, el conflicto que hay entre... Pero esto son conclusiones un poco peregrinas, pero bueno, vale. El conflicto que hay entre Inglaterra y Roma. O alude al cisma continental entre protestantes y católicos. Bueno, el escenario es un área que tiene unas cortinas verdes que son adamascadas, decoradas con patrones, sí, con patrones complejos, pero que son heráldicos. Después, el piso, os he dicho que es totalmente bizantino, aunque digan que son mosaicos, están basados en un diseño de pavimento italiano que es el Cosmati, pero es bizantino, porque es que los bizantinos fueron Imperio Bizancio, 1700 años, es el Imperio de Oriente, el Imperio de Roma de Oriente, y emigraron cuando las cosas se pusieron feas por allí. De hecho, el Renacimiento italiano o sea, está casi hecho por los bizantinos. Bueno, me vaya a cortar el cuello, pero es así, bueno, frente al altar mayor en la abadía de Westminster Abbey, lo que sugiere una naturaleza muerta que es primordial en la liturgia inglesa. En los estantes también se interponen entre las dos figuras, hay muchos otros objetos con los que están asociados. Hay instrumentos astrolabios, hay instrumentos astrológicos, musicales, como he dicho, que incluyen dos globos terráqueos, uno celestial y otros terrestres. Hay un cuadrante, un torqueto, un cuadrante, un sextante, un reloj de sol. Bueno, ahí hay de todo. Yo creo que aparte de todo es que son estéticamente bonitos. Un reloj de sol que es poliédrico, un cuadrado en T, un libro de matemática alemán y un himno luterano. Aquí estamos enseñando la cola, maestro. Y en la superficie la pintura parece una glorificación a los logros del hombre que hasta ese momento, bueno, y el significado de la imagen borrosa, lo que en diagonal, aquí, que flota sobre el suelo, que Holbein ha distorsionado deliberadamente la imagen para que su significado solo se haga evidente cuando se ve desde arriba o de lado, desde el lado derecho o desde abajo en el lado izquierdo. Cuando se ven, esto de frente no se ven. Esta imagen, esto se llama anamorfosis, como os he dicho. Es una encriptación de una imagen que solamente se ve desde un ángulo determinado. De hecho, si vais a la National Gallery, si veis de frente el cuadro no veis nada, pero cuando estáis yendo, si torcéis la cabeza, entonces lo recomiendo, lo veis. Yo, como fui con 18 años, ya iba directa. Es inmediatamente reconocible porque estos cuadros es como los bestsellers en los libros, son un cuadro muy, muy conocido. Pero es que también ha creado como mucho morbo para los espectadores, porque todo el mundo saca muchísimas conclusiones. Voy a poner vídeo en el blog. Es un cráneo humano que es un recordatorio ancestral de la muerte y la naturaleza fungible, transitoria de los valores humanos. No está claro por qué Holloway le da tanta importancia y se ha sugerido que la pintura está destinada a un castillo, a la escalera, un descansillo de un castillo, que es donde va a estar. Del modo que el que subiera la escalera y pasara la pintura a su izquierda se sorprendería por la repentina aparición del cuadro. Los embajadores es un recordatorio de Memento Mori, de la Vanitatis, de nuestra condición de mortalidad.
un estado que anula todos los asuntos terrenales, pero no es pesimista, vuelvo a repetirlo, porque está escondido en una esquina, bueno, en la esquina superior izquierda hay un crucifijo, que es un símbolo claro que Jesucristo nos ayudará a escapar de la muerte y nos dará la salvación eterna. O sea, que está como jugando con diferentes valores, con el protestantismo, con el tal, o sea, pero en general hay una condición cristiana que subyace. Bueno, que este señor Hans Holbein, el joven tiene otros retratos por, yo qué sé, Robert Chessman, que está en La Haya, William Reskimer, que está en la colección real de Sir Brian Turke, que está en la National Gallery de Washington. Después está Charles de Solier, señor de Moret, que está en la Gemäldegalerie Gallery de Meister en Dresde. Y después está ahí otro, tengo que mirar alguno porque no me lo sé, Deris Beck, está en el Metropolitan de Nueva York. Espero que os haya gustado y mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.